¿Será cierto que algunas madres educan a sus hijos para que no se independicen de ellas? Es cierto que les enseñan a ser responsables y a cuidar de sus propias familias, pero hay varones que al tratar de independizarse emocionalmente llegan a sentirse culpables y hasta malagradecidos. De hecho, hay especialistas que afirman que en esta dependencia pueden incluso llegar a suplir el papel de la pareja ausente. ¿Tú qué opinas? Hoy, en Diálogos en Confianza, madres posesivas con sus hijos varones. Hola, ¿qué tal? Qué gusto saludarte esta mañana aquí desde el Foro de Diálogos en Confianza. Yo soy Cristina Jauregui y el día de hoy vamos a hablar de este tema muy interesante, madres posesivas con sus hijas varones. Algo que en México, con sus hijos, perdón, varones, algo que en México nunca pasa. Casi nunca lo vemos, ¿verdad? No, aquí las mamás no somos posesivas con los hijos varones. Pero bueno, de esto vamos a platicar el día de hoy y sobre todo, ¿cuáles son las consecuencias? ¿Por qué sucede eso? ¿Por qué en México de repente hay muchas madres que son muy posesivas con sus hijos varones y de repente hasta se confunde el rol que ellos están jugando? Los vemos o los visualizamos como el posible futuro pilar de la familia y a veces hay confusiones que, bueno, llegan a tener casos en los cuales podemos ver a los hijos fungiendo en un papel como del responsable de toda la familia, pareja de la mamá, cuando pues definitivamente no es ese su papel. ¿Qué pasa con esto a nivel emocional? ¿Qué pasa con esto en el rol de la familia? ¿Y qué pasa con este varón el día de mañana cuando él a su vez quiere formar una familia? ¿Cómo le hace para separarse de su mamá? Así es que bueno, pues de todo esto vamos a platicar el día de hoy. Es un programa muy, muy interesante. Recuerda que nuestras redes sociales ya están abiertas, los teléfonos del canal también. Sandy ya está listísima para recibir todos los comentarios a través de Facebook y de Twitter. Ya sabes que nosotros hacemos todo el mayor esfuerzo para responder a todas sus llamadas. Las leemos todas, no siempre podemos responder a todas, a veces son muchísimas, pero por supuesto que nos encanta recibirlas porque este programa es para ustedes. Y bueno, bienvenido al público, gracias por estar aquí. Un poquito más adelante, como ustedes saben, me voy a ir al público para platicar con ellos sobre algunos de los casos que las mamás que están aquí han vivido con sus hijos varones. Entonces, pues bueno, les doy una vez más la bienvenida y buenos días, por supuesto, a Sandy. ¿Cómo estás, Cris? Sandy? Buenos días a todos, ya lista y bueno, pues estoy estrenando aplicación, Cris. Fíjate que ya las personas que quieran pueden descargar esta aplicación de la App Store para este tipo de tabletas y fíjense la maravilla, ahí tenemos la transmisión, la señal internacional, la transmisión en vivo. Muy bien. Ahí estamos viendo el programa directamente en su tableta, lo pueden ver y también tiene, bueno, muchos programas, usted puede descargar la aplicación y navegar en ella y ver los programas de otro tipo de programas, los nuestros, seleccionar la fecha, seleccionar el programa, irlos almacenando, en fin, tiene, apenas estoy aquí descubriéndola, se llama Canal 11 VOD, es V de vaca y así la encuentran, miren, ahí estoy. Ahí estamos con la señal internacional y que también les recuerdo que desde su computadora la pueden encontrar en www.canal11.mx/diálogos. Desde ahí también nos puede ver para que no se pierda ninguno de nuestros programas. Hay 6,000 programas en esta aplicación de todo el canal, así que pues una maravilla que vamos a estar descubriendo en estos próximos días, Cris. Ya tenemos los mensajes del público también para irlos compartiendo a lo largo del programa con nuestros especialistas. Ya les voy a ir leyendo lo que nos van diciendo. Claro que sí. Bueno, pues le doy la bienvenida el día de hoy a Yadira Bautista Lozada. Ella es psicoterapeuta familiar y de pareja, es presidenta de la Asociación Mexicana de Profesionales para la Salud Familiar, AC. Yadira, ¿cómo estás? Encantada de estar con ustedes. Bienvenida, qué gusto tenerte por aquí. También está con nosotros Raimundo Macías, él es psicoterapeuta familiar y psicoanalista, fundador del Instituto de la Familia C y es presidente honorario y, bueno, fundador del Instituto de la Familia, lo repetí, pero bueno, Raimundo Macías, bienvenido, Encantado, qué gusto tenerte por aquí. Gracias. Aquí con usted. También está con nosotros el día de hoy Bárbara Sánchez Armas, ¿verdad?
Psicóloga y psicoanalista del Centro Eleya y tiene también maestría y doctorado en psicoanálisis por parte del mismo centro. Bárbara, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Bienvenida, qué gusto tenerte por aquí. Y está también con nosotros Abigail Huerta Rosas, ella es doctora en Ciencias Sociales y especialista en género y sentimientos. Muchas gracias. ¿Cómo estás, Abigail? Bienvenida. Muy bien, gracias. Qué gusto tenerlos a los cuatro por aquí, bueno, con un tema tan interesante y tan polémico, caray. Así es que, bueno, vamos a ver el siguiente testimonio. Fíjense que es de un hijo que nos platica un poco él cómo vive esta relación con su mamá y, bueno, cómo le ha afectado en la relación con su novia. Vamos a ver qué nos dice, acompaña. Soy el hijo mayor de una familia conformada por mi hermano de 13 años, mi mamá y mi papá. Mi papá es el único que va a trabajar de la casa, mi mamá es la que se mantiene ocupada en el hogar. Mi mamá siempre me inculcó que como yo era el hijo mayor, siempre ella quería todo perfecto para mí. La dependencia que tenemos es muy grande, siempre queremos estar juntos en todo. Ella sí me crió desde pequeño, yo estar con ella siempre apegado muchísimo. Ella era se desaparecía 5 minutos y yo ya estaba desesperado por saber dónde estaba. Ella igual ahora que ya estoy más grande y salgo a lugares, fiestas y eso, ella está atrás de mí. Esta dependencia de mi madre me ha traído problemas con mi pareja, ya que de cierto modo a ella le incomoda de que a veces salimos con ella. Hay veces que quiero traerla a comer y estamos los tres comiendo. Ella a veces dice que debemos de estar los dos solos para convivir más entre nosotros como novios que somos. Ahora que estoy en la universidad no es lo mismo, es decir, ya no puede estar ella ahí conmigo. Y yo me siento un poco solo, de tal manera que hay veces que sí siento un poco difícil las cosas, pero porque no está ella ahí para ayudarme. Mi papá como hombre dice que esta dependencia es mala, ya que yo como hombre y como el mayor debo de saberme desenvolver ante el mundo y que si no lo hago no sabré cómo hacerlo después cuando mi madre ya no esté. El día que yo me quiera independizar sufriré demasiado si es que me independizo, porque realmente estoy muy acoplado a mi madre. Mi mamá esta independencia no creo que le sea muy grata, tal vez si hasta se quiere ir a vivir conmigo. Híjole, pues muchísimas gracias, de veras, gracias por este testimonio, porque para empezar este programa pues está lleno de muchas, como le decimos, carnita, ¿no? Para poder hablar de este tema. Y bueno, a mí me gustaría ver qué es lo que ustedes opinan sobre este testimonio y sobre todo poner sobre la mesa cuál es pues el significado para una mujer en México cuando tiene un hijo varón. Bueno, aquí, con base en el testimonio, ¿verdad? Nos podríamos remitir a lo que nos dice una psicoanalista, Margaret Mahler, de cómo en los inicios del desarrollo, cuando nace el bebé, se da una etapa de simbiosis madre-hijo y ya en la segunda parte del primer año de vida se da la separación e individuación. En el mejor de los casos, En el mejor de los casos, y lo que estamos observando aquí es cómo el testimonio tiene una etapa, diríamos, de regresión a esa etapa en que se sentía seguro. Una madre que propicia el desarrollo adecuado de su hijo, y sobre todo hijo varón, permite esa separación y permite que el hijo vaya desarrollando su confianza básica a través de las diferentes etapas de su desarrollo. Aquí vemos que él ya refiere estar en la universidad y sin embargo esta separación no se dio. Es muy importante que el padre venga a hacerse presente en esta relación madre-hijo para que el hijo también vaya desarrollando un concepto de sí mismo basado en la confianza, en la seguridad y sobre todo en la autonomía. Ok, Bárbara, adelante, por favor. Yo pensaba en esto también cuando mencionas, ¿no? Ya está en la universidad, lo pues grave que puede ser para un chico así, por ejemplo, el tema de la identidad,
¿no? Él está en la universidad, pero dentro de su mente probablemente siga siendo algunos aspectos un niño y probablemente siga viendo, por ejemplo, la universidad o ciertas instituciones o a la misma novia como una extensión de la mamá. Y entonces, cómo la identidad puede verse muy afectada cuando no se puede dar esta separación, ¿no? Y pensaba que pueden existir para las mamás diferentes significados de por qué no pueden separarse de los hijos, ¿no? El tema de una extensión de ellas o lo que les implica un hijo varón, quizás para ¿Y qué implica dentro un de hijo? su mente puede ser, por ejemplo, nos hablará más la socióloga sobre eso, ¿no? Pero, por ejemplo, cuando hay una idea de que se conserve el apellido de la familia para que cuide a las niñas o a las ¿verdad? hermanas. Pero inconscientemente puede haber mamás que digan, qué bien, porque yo siempre quise ser un hombrecito. Y entonces colocan en el hijo varón propios deseos de ellas, ¿no? O madres que a lo mejor no tienen buena relación con el esposo y entonces ahora tengo esta pareja, este hijo, que lo colocan en un lugar muy diferente al que debe estar colocado en esta situación donde tiene que entrar el padre y decir, tu rol es de hijo, Claro. no de pareja. A ver, adelante, por Sí. favor. En una sociedad machista, patriarcal, tradicional, como es nuestra sociedad, como es la mayoría de sociedad en este planeta, un hombre representa poder. Un hombre representa tener más, a diferencia de una mujer. Es decir, tener un hijo varón casi siempre para las mujeres en este esquema machista, desde un concepto de género, para las mujeres representa un poco de tentar este poder. Este poder y este afecto y esta como protección y apapacho y fuerza y decisión que quizá no hubo del padre o que quizá no hay de la pareja, porque este hombre representa ser el único hombre que aparentemente se garantiza va a estar conmigo siempre, me va a responder, me va a amar, me va a respetar. Y yo, desde un enfoque de género, puedo tener todo el control sobre este hombre porque yo soy la que domina ese espacio, que es el espacio doméstico, que es un espacio de poder por excelencia para las mujeres. Y desde ahí es terrible o es muy fuerte ver cómo a pesar de que hay un padre, en caso del testimonio hay padre, pero pero en este ámbito que es el del amor, el del afecto, el del cuidado cotidiano y doméstico, yo soy quien domina. Y desde ahí las mujeres somos expertas si queremos dominar, como en este caso, ¿no? Claro, que serían las dos fuerzas de poder de las que hablas, ¿no? Pero, a ver, tú nos dices que socialmente es como de repente muy importante a nivel social, muy poderoso, te da poder. ¿En qué sentido le da poder a una mujer tener un hijo hombre? Porque aparte lo escuchamos todo el tiempo, ¿no? De repente dices, ya tuve a mi hombre, ya tuve a mi varón, o ¿qué quieres? Claro. ¿No? Empiezan a embarazarse las mujeres y es su primer embarazo. ¿Qué quieres? El primero hombre, ¿no? Claro. O sea, ¿qué se esconde atrás de esas frases? Es una idea de es el que me va a defender, es el que me va a proteger de otros hombres, que puede ser la pareja. Digo, pensemos en una sociedad donde 7 de cada 10 hogares en México padecen violencia y la violencia es de género y el principal ejecutor es el padre, por ejemplo, es este hombre hijo el que me va a defender. Imaginemos tan solo un ejemplo nimio, ir caminando yo madre con mi hijo adolescente, por ejemplo, por la calle con él. Un joven de 16 años voy caminando con él en la calle. En un esquema machista tradicional, ¿qué implica que yo vaya caminando con mi hijo varón adolescente o joven, ¿no? O que vaya caminando con mi hija adolescente mujer de 16 años? Ambas somos vulnerables de que nos molesten, nos acosen, nos digan algo. Pero con un hijo varón, yo mujer que me sé vulnerable, porque las mujeres lo hemos vivido desde muy pequeñas, este hijo varón es el que me va a defender. Y los hombres, otros, que ven a esta mujer caminando con este hijo varón, dicen, cuidado porque va un hombre junto a esa mujer. O sea, es un ejemplo nimio que puede parecer muy sencillo, no, pero es muy que poderoso, de verdad nos habla de ese poder que socialmente representan los hombres en esta sociedad. esta sociedad. Adelante, Raimundo, por favor. De alguna forma, lo que tú tocabas es extraordinariamente importante. Decías que en un patrón cultural machista como el que prevalece en nuestra sociedad y en muchas sociedades en las que inclusive se ha llegado a matar a las hijas porque representan una carga y un problema, como en la India y en China, ¿ok? El hombre da esta sensación de poder, pero hay algo más que implica algo que se tocó en el testimonio. En el videoclip que vimos. De alguna forma,
se habla de querer ser independiente, que es una fantasía. La independencia no existe, al menos esa es mi opinión. Todos somos interdependientes. Yo podría, frente a un auditorio como este, o de miles de gentes, preguntarles quién se siente independiente o quién es independiente. Y se levantarían muchas manos. Y les podría preguntar, ¿quién de los que se dice independiente se hizo toda su ropita que trae puesta? Vivimos en un mundo de interdependencia. Lo que se puede lograr es lo que tú señalabas de alguna forma, la autonomía, que implica ser capaz de elegir entre alternativas por mí mismo. O sea, de comprarme la ropita. De ejercer mi libertad. Claro. Y eso es ser responsables. Y de alguna forma es lo que se aspira a que las gentes en su proceso de individuación no sean independientes, sino autónomos y ejerzan su capacidad de en libertad de escoger entre alternativas y hacerse responsables. Y de alguna forma esto entra dentro del juego de la madre, porque hay diferencia de vínculos entre el vínculo de la madre con el padre, que es un vínculo que se puede terminar, es un vínculo que se establece posteriormente. O sea, el vínculo con el padre se puede terminar, sí, pero el vínculo con la madre no. Exactamente. Siempre seguirá siendo tu madre. Es un vínculo biológico que no desaparece. Claro. Eres producto de ella y del padre. Con esto nos vamos a quedar, vámonos a un corte, en un momentito regresamos, quédate con nosotros. Recuerda que nuestros teléfonos ya están abiertos. Quédate en Diálogos en Confianza. Las mujeres siguen siendo siguen siendo también como que le siguen dando la preferencia a ellos, ¿no? Como que siguen dándoles a ellos la prioridad de hasta para comer, simplemente cuando te sientas a la mesa como hermana, tú tienes que atender a tu hermano y a tu papá, no es tanto de que ellos, yo nunca he visto que un hombre te sirva la comida. Pues yo creo que hay de todo, ¿no? Hay quienes sí los consienten y hay quienes no. Pues poniéndole reglas de que llegue temprano. Hombres y mujeres tienen que ser educados de la misma forma. Un poquito, en mi caso, un poquito estrictas, diferente a uno como hombre. Uno los deja más, es más consecuente con los niños, ¿no? Y las mamás, pues son más, yo considero que son más duras. Los educan de una manera que es por el bien de los niños, siguiendo los valores de la propia familia y con toda la atención y calma. Todos les hacen ellas, los consienten y como que los solapan porque no les exigen respeto a la mujer. Ya que tenga el niño uso de razón, enseñarles cuál es el bien, cuál es el mal. Bueno, pues ya estamos aquí de regreso en Diálogos en Confianza y estamos hablando sobre este tema muy interesante de las madres sobreprotectoras con sus hijos varones. Oigan, y a mí me gustaría preguntarles, ¿qué valores se inculca al varón en esta sociedad? Porque sí son diferentes a los de las mujeres, si nos puedes Sí, decir. claro, totalmente. Para los hombres se espera que sea el fuerte, el que sepa, el que domine, el que controle y el que pareciera que nace en automático, como con el chip de saber las cosas técnicas de la casa y de arreglar los coches y de ese sitio. Cambiar el foco, hacerlo electrónico. Puede estar la hija y el hijo sentado y le dices al hijo, a ver hijo, tú hazlo como si, ¿no? Y a lo mejor la hija es más alta o no sé, pero es como este imaginario que efectivamente se reproduce todo el tiempo de tú tienes que ser el fuerte, el que nos va a cuidar, el que nos va a proteger, y cuando no hay padre, por supuesto, esto se va a la 10ª potencia, lo cual nos habla de que para los hombres es una situación muy cruel, de mucho apego, de mucho sometimiento y de mucha frustración, porque a lo mejor ni le gusta, ni quiere, ni le interesa, o a lo mejor es un hijo con otro tipo de preferencias sexuales, por ejemplo, y en este esquema tradicional machista no te puedes permitir tener un hijo que sea homosexual o bisexual o transexual o la preferencia que él quiera, porque se busca el esquema de hombre machín, sobreprotector, que gane, que sea profesionista y que lleve dinero tanto a la casa, sí, claro, como original, como si se casa con su pareja, ¿no? Y bueno, ahorita que comentaste ese tema, que bueno, es algo que siempre sale en este programa, bueno, ¿qué pasa cuando de repente la madre se encuentra con esta desilusión, entre comillas, al principio, de que su hijo pues no es heterosexual
y que se encuentra que tiene un hijo homosexual, ¿todas esas expectativas se caen? Sí, claro, por supuesto. O sea, hay una falta, digamos, de aceptación porque el modelo se me derrumbó. Y a lo mejor ese hijo homosexual acaba efectivamente manteniéndome o estando muy al pendiente de mí, es una posibilidad, pero el esquema tradicional de fuerza, de poder, que es la extensión del hombre varón en el sistema en el que vivimos, se derrumba. Y hay mucho dolor tanto para ese hijo como para esa madre y toda la familia. Que bueno, más adelante eso cambia, porque hemos visto en varios programas que hemos tenido aquí que de repente les da mucho gusto porque entonces el imaginario se transforma y dicen, ya tengo quien me vaya a cuidar. Sí, también la homosexualidad podría ser consecuencia de esta simbiosis, donde a lo mejor un hijo varón, por ejemplo, una causa, ¿no? Podría ser, me voy a quedar en este vínculo diádico con una mamá, donde voy a buscar en otro hombre esa figura materna con la que tenga este vínculo para siempre, ¿no? Y lo que decías, la ganancia secundaria a lo mejor para una mamá, que entonces no va a tener pareja, mi hijo homosexual, con quien vaya yo a rivalizar y se queda conmigo y el hijo y la muchas se tiene lo que exigen. mantener. Sí, Entonces esta situación la vemos, no importa la preferencia sexual, o sea, la vemos en cualquiera, si sucede esta sobreprotección, esta idea de la mamá de quedarse con el hijo. Sí, sobre todo cuando, sobre todo cuando la madre obliga al hijo a negar que es capaz de de tener sentimientos de tristeza, de dolor. Por eso está el estereotipo de que los hombres no lloran. Y también se ve dañada su identidad sexual en el caso de que la madre a veces transmite una imagen negativa del padre. Por lo tanto, el ser varón y significa muchas veces ser rechazado por la madre. Por eso es que muchas veces va a tender a identificarse con la madre. Oye, Raimundo, pero en esta idea de que rechazan a veces al hijo varón, también otra de las cosas que nosotros hemos visto y en la investigación que hicimos aquí en Diálogos, justamente es que parecería que socialmente se cree que la mamá quiere más al hijo hombre, al varón, que a las hijas. O sea, y se oye, ¿no? En el colectivo, salimos a la calle y lo escuchamos. No, el consentido es mi hermano, el consentido de mi familia es mi hermano, el consentido de mi mamá, olvídate, mi hermano. A mi hermano le dan de comer un filete y a mí me dan un bistec, ¿no? ¿Por qué sucede Mira, esto? de alguna forma tú lo señalabas. Vivimos en una sociedad que es patrilineal, patrinominal, patriarcal, pero es matricéntrica. De alguna forma, el centro del hogar familiar es la madre. Sí, en la mayoría de y casos. Y en esta mexicanos. búsqueda del poder, el poder masculino, físico, económico, de trabajo, social, muchas veces lo tiene el hombre en esta cultura patriarcal, machista en la que vivimos. Pero el poder emocional en el centro de la familia lo tiene la madre. Sí, sí. Y la madre maneja este poder emocional con muchas canonjías que le da al varón porque es el fuerte, el que la va a defender, el que la protege, el que la puede mantener. Sí, ¿nos puedes traducir canonjías por si alguien en el público no beneficios, privilegios que le da al varón, al hijo, al que hace además sentir culpable, siendo ella la víctima, y generalmente la víctima de papá. Y muchas veces, por ejemplo, en algunos casos de adicción al alcohol, mamá probablemente inconscientemente, siendo la víctima de papá, cuando papá supera esto, favorece que vuelva a caer, porque necesita seguir siendo víctima para seguir ejerciendo esta posición a través de la culpa de dominio sobre los hijos en general, pero en particular sobre el hijo varón, al que le deposita muchas de las demandas y expectativas que tiene con respecto al padre, al esposo de ella, que no cumple. ¿Qué es lo que sucede con mucha frecuencia? Y tú lo decías, de alguna forma el hombre se va convirtiendo en el sustituto del padre varón. Híjole, sí, eso es durísimo, ¿eh? Sobre todo, tenemos que Octavio Paz en El laberinto de la soledad nos habla precisamente de cómo en la historia de México, y bueno, esto también se da de manera universal en todas las culturas,
en la época de la colonia, ante la ausencia del padre, fue el hijo el que estuvo presente junto a la madre y se convirtió en esa figura de autoridad. Claro, o sea, históricamente se sigue viendo. A ver, Sandy, ¿qué nos están diciendo en las redes sociales? Pues muchos comentarios distintos, algunos refiriéndose ya a la nueva pareja y a la relación ahora con la suegra. Y también muchas dicen, son madres que carecen de vida propia, que su vida gira en torno a los hijos. En el Twitter también tenemos una llamada en este sentido, que como no tienen un sentido de vida las madres, cargan toda la responsabilidad al hijo. Sienten que son la continuidad de ellas, que les pertenecen. Para no renunciar a su control buscan excusas como la de ayudarles para continuar manipulando. También nos dice acá Uvila que ella se casó a los 17 y 19 años con su esposo y que su suegra pues siempre insistía en que ella y la bebé que tuvieron luego de casarse se regresaran a casa de su mamá. A la fecha sigue insistiendo, dice, no la frecuentamos ya, nos costó mucho trabajo darnos cuenta, pero había veces que hasta estando la pareja en la cama, la mamá llegaba y se sentaba a un lado para despertarlos y muchas cosas las hizo hasta que dejamos de... Nos tratamos de alejar para siempre. Ana Lau, excelente tema, dice, y sin duda es una verdad dolorosa. Muchas madres cargan esa responsabilidad de sus hijos varones, los hacen mariditos, lo pone entre comillas, inconscientemente. Quiero creer que los vuelven su pilar, su ejemplo. Y dice que para los hijos menores es peor aún, aunque hay otras personas que lo dicen al revés. El hijo mayor es al que eso es interesante, Bárbara. Le cargan. ¿Es el hijo mayor siempre o cuando hay otros hijos puede ser variar, alguno? Puede variar, porque además el tema es que aquí el hijo también se necesita enganchar, porque hay hijos que pueden decir, sabes que mamá, a mí no me toca jugar ese rol, pero puede haber hijos que de forma inconsciente también se enganchen y lo interesante es que para ambos hay una situación de falta de desarrollo, porque si la mamá se victimiza, entonces la mamá está en un rol también infantil, donde no tiene un desarrollo pleno de su persona, no está en una relación simétrica con su esposo, sino que está colocando el hijo en ese lugar y entonces en realidad no importa el número de hijos, sino el hijo que también trae en su discurso mental una idea de yo también voy a ser la parejita de mamá, porque el hijo también tiene ese deseo de voy a ocupar el lugar de papá y entonces se llenan también los hijos de culpa porque en otra parte están desplazando al padre y triunfando sobre él. Y lo hacen de manera inconsciente, por supuesto. Aquí hay un caso de 3 hijos varones, dice la madre de mi novio es de esas, ella tiene 3 hijos varones, de lo que estábamos platicando hoy, y dice, solo uno de ellos logró separarse un poco más de su madre y tanto mi novio como su otro hermano se lo reprochan, o sea, al que se independizó. Dice, mi novio tiene una mamitis muy grave, es el único que vive con la señora y toma el papel de pareja de la madre. Dice que no la va a dejar y por ello no desea irse a vivir conmigo, incluso no puede escuchar hablar de la muerte de ella y dice que nunca se va a morir. Híjole, qué duro. Oye, tenemos un testimonio, Sandy, también de un jovencito. Adelante. Por favor, acompáñenme a ver el siguiente testimonio. Tengo 15 años, vivo con mis papás, mi mamá es ama de casa y mi papá trabaja todo el día. Esto hace que mi mamá y yo estemos solos en casa todo el día. Mi mamá es súper controladora porque en algunas ocasiones no me deja salir. Mi papá me dice que soy el único de la casa que cuida a mi mamá todo el día porque soy el único hombre que la puede cuidar, que la acompañe al lugar que ella quiera y pues es injusto eso. Mi mamá cuando salgo al cine se presiona mucho y está al cuidado de mí porque estoy en el cine y me tardo 2 o 3 horas y ya me está marque en dónde estoy. Mi mamá a veces se deprime y quiere que esté siempre con ella. Yo me siento un adolescente presionado y con la responsabilidad que tengo de mi mamá porque ese papel no me corresponde a mí. Híjole, fíjate, ¿no? O sea, ¿qué es lo que ese hijo a qué está renunciando cuando se acepta ponerse en ese papel? De alguna forma, estamos viendo, ya lo habían mencionado, de que no solamente es la mamá, sino también el hijo el que se engancha. Porque se necesitan 2 para que se dé una relación de simbiosis y de codependencia de alguna forma. Claro. Pero no solamente 2,
A veces se necesita que todo el sistema lo favorezca, y lo estamos viendo en este clip. De alguna forma aquí el padre lo reforzaba, porque el padre también le depositaba: eres tú el hombre que tiene que estar acompañando, porque él se estaba quitando una responsabilidad o se sentía menos culpable de estar ausente del hogar, a veces por trabajo, otras veces por otras razones, y le deposita al hijo algo que le corresponde a él. La otra cosa que es muy importante es no hablar de absolutos, porque hay situaciones diversas, cada caso puede ser único y diferente de los demás. Claro. Sí, hay problemas que tienden a ser universales, porque la naturaleza humana es universal. De ahí la Declaración Universal de los Derechos Humanos del Hombre. De alguna forma, valga la redundancia, somos iguales todos. Iguales los de hace miles de años que los de ahora, que los que vengan adelante. Pero somos únicos e irrepetibles. Cada uno es diferente a los demás. No ha habido ni habrá jamás otro exactamente igual a nosotros, ni siquiera nuestros clones, porque tienen una historia diferente. Pero de ahí es que necesitamos ver que a veces no solamente es la relación de dos, sino la dinámica familiar que lo favorece, y se enganchan ahí. Y sabes que en esta dinámica familiar y por otro lado social, algo que existe mucho en las mujeres desde muy pequeñas es esta idea, de verdad se enseña, se reproduce, se dice: necesitas a un hombre que te cuide, necesitas un hombre a lo largo de tu vida que te acompañe, porque si no tienes a un hombre en tu vida, serás una mujer sola, fracasada, triste, no realizada, ¿no? En un principio puede ser el padre, puede ser los hermanos mayores, después es la pareja, si es que existe, y después, si no hubo tales, de verdad que son mujeres que se enganchan mucho con: ahora sí llegó el hombre que me va a cuidar. Sí, Claro. Y a este hombre, imagínate la carga de la culpa, como lo mencionaban, que se le adjudica, puesto que me debes la vida, o sea, ni más ni menos que la vida. Y eso todo el tiempo se les está recordando de forma implícita o explícita. Claro. Y Lo dicen en sociedad frases, ¿no? cristiana como la nuestra. Claro, y lo dicen en Claro. frases que sería importante reproducirlas para que si alguno nos está viendo que no se ha checado, o sea, que no lo ha identificado, estas frases como: yo llegué primero a tu vida, ¿no? Exacto. Antes que tu novia, antes que tus tu esposa, antes que estaba tus tu madre, amigotes, ¿no? estaba Nadie te va tu a madre. querer como- Entonces, Nadie la te va a culpa- querer como yo, ¿no? Claro, la culpa es terrible para este chico, y además tenemos un esquema religioso que refuerza esto todo el tiempo. Entonces es un Claro. chico que dices: ¿para dónde me hago? ¿no? Yo quisiera agregar algo a eso, que también es el tema de la responsabilidad, porque cuando hablábamos de eso de es responsabilidad del papá, no, en realidad es responsabilidad de la mamá cuidarse a ella misma. No hay un tema como de devaluación a la mujer, pensar que ella no puede cuidarse, proveerse, entretenerse, generarse una serie de beneficios, y tiene que haber alguien que se los genere, que es lo que tú estabas comentando. Acompañarse, o sea, Oigan. este testimonio de: soy quien acompaña a mi mamá. A ver, ¿qué opinan de lo que nos dice Lidia Carvajal? A ver, en el público también que nos den su opinión. En realidad, y al paso del tiempo, los hombres suelen separarse más de la madre y unirse más a la familia de la esposa o novia, porque las mujeres somos por naturaleza más apegadas a los padres. Y ella dice: no es cierto que el hombre sea más apegado a la madre, una mujer apoya más a sus padres. ¿Qué opinan de esto? Claro. Es que aparte, un poco como dice Raimundo, no podemos generalizar. Exactamente. ¿no? Sí, y de lo que estamos hablando es de casos en los que sí se da. Y en el proceso del desarrollo es necesario que haya un apego hacia la madre, tanto del hijo varón como de la hija, para que después sea capaz de independizarse y volverse autónomo. Vamos a ir un corte, en un momentito regresamos, quédate con nosotros. Gracias por continuar con nosotros aquí en Diálogos en Confianza. Y les platicaba hace ratito que estamos estrenando una aplicación que usted puede descargar de forma gratuita de la App Store para este tipo de tabletas, y se llama Canal 11 B de Vaca OD. Y tenemos, por ejemplo, la transmisión en vivo. Usted le da clic en donde dice señal internacional, puede vernos en este momento, puede ver ahí el programa, y además en esa aplicación puede seleccionar sus programas favoritos y puede escoger entre los más de 6,000 programas que ya están ahí a disposición de todos ustedes. Aquí la están viendo, precisamente ahí estamos, regresando a Diálogos en Confianza. Tenemos unos segunditos de desfase, de delay, pero ahí estamos, ¿no? Entonces, una maravilla más de la tecnología, y gracias por seguirnos a través de todas estas maravillas. Vamos a continuar con el programa y vamos a escuchar qué nos dijo la gente cuando le preguntamos cómo fomenta la mamá la independencia de su hijo varón. Pues con eso no se puede hablar, porque a través de la experiencia de la vida vas agarrando las reglas que más te convengan.
Yo creo que la educación que recibí desde pequeña nos enseñaron en la casa lo mismo. Pues se les van poniendo los puntos de opinión que deben de ser responsables hasta cierto modo, porque el hombre nació para procrear y tener la expectativa de hacerse independiente. Hay una historia sobre un halcón que le va arrancando las plumas al polluelo para que llegue un momento en que el nido le pica tanto que tiene que volar solo. Aplicamos eso en los 3 hijos y a los 23 años ya estaban independientes. A determinado tiempo les va dando su independencia, no desde pequeños, sino ya a determinado tiempo. Pues no sé, digo, en mi caso, pues las mamás siempre son muy acogedoras, pues pues no lo quieren soltar a uno, ¿verdad? No se diga a la hija, pero al varón pues igual, o sea, lo quieren tener a uno en casa y todo lo que se pueda. Sin embargo, pues la realidad es que uno, conforme va creciendo, pues que el ciclo de vida, de terminar los estudios, pues de la novia, se tiene uno que casar y hacer su propia familia, independizarse. Lo fomentan, yo creo, bajo los mismos criterios y valores de la vida y de la familia, las mismas costumbres. O sea, enseñándolo a que él tiene que ser solo porque algún día se va a enfrentar solo a la vida. Entonces, desde chiquitos hay que enseñarlos que solitos tienen que ir aprendiendo y conociendo todo lo que es la vida, porque como dicen, hay que prepararlos para que algún día vuelen solos. Uy, ahí yo creo que nunca están preparadas. Inculcándole valores y exigirle la participación en todas las actividades del hogar, en el trabajo, más que nada unirlo a los proyectos que tenemos en familia, como familia. Pues bueno, ya estamos escuchando todos estos comentarios diferentes que están diciendo sobre este tema. Y bueno, Sandy, ¿tienes algún comentario interesante en las redes? Hay muchos comentarios interesantes y testimonios, pero para que ahorita nos ayuden a desglosarlos los especialistas, nos dice un anónimo: estuve con una persona muy apegada a su mamá. Me decía que primero tuvo madre y luego vieja, así en esos términos, así lo dice. Después le puse distancia por su actitud porque dejaba que su mamá me hiciera de cosas. Cuando él sintió mi distancia se empezó a pegar a mí, pero dice, siempre la señora lo chantajeaba. Le decía que mejor se quedara con ella, y bueno, nos narra todo esto, pero la pregunta es, ¿se puede cambiar esa actitud o siempre dependerá de su mamá? Él tiene 22 años, me sigue buscando y dice que todo será diferente, pero yo no le creo. Y ella dice, ¿qué puedo hacer para que entienda? ¿O soy yo? Ella ya está dudando, ¿soy yo la que estoy mal? Se pregunta la pareja. Esa es una buena pregunta, ¿no? Desde el otro lado, pero a ver un poco, Sandy, que nos respondan. Parecidas a si quieren ahorita para que nos las respondan. Y acá nos dice Marilu, mi mamá es muy posesiva, no permitió que mis hermanos varones se casaran. Se hace la enferma y así los chantajea. Híjole. Una persona del público también nos dice que por qué las mamás siguen teniendo este tipo de actitudes, que si acaso no confían en la educación que les dieron a sus hijos. Esa es una pregunta también muy interesante. Si yo ya formé a un hijo durante tantos años, ¿por qué no lo dejo volar, no? Eso, entonces, a ver, vamos a ver, ayúdenos con esto. Va más allá de la educación, digamos, la educación tiene que ver que con una serie de, a lo mejor, límites, reglas y formación o información que le da uno a los hijos, pero el vínculo tiene que ver más con emociones, con otro tipo de fantasías y otro tipo de motivaciones internas. Entonces, sí hay una diferencia entre la educación que se les da y entre la información. Claro. Pero a ver, esa duda de esta mamá dice, bueno, ok, si se supone que yo ya eduqué para eso, ¿por qué hay mamás que de repente no confían en lo que en la forma de educar, incluyendo las emociones? Pero digamos, aunque estén confiando en la educación que le dieron al hijo, hay otro gancho emocional donde no quieren que ese hijo se pueda separar. Y ahora también hay otra cosa importante, la separación no es nada más física, porque el hijo puede ya tener una pareja, estar en casa, tener una familia y puede seguir el gancho entre ambos, donde tienen esta dependencia sumamente fuerte, una simbiosis impresionante. Y hablaríamos de una madre que no ha logrado su identidad, por eso es que no acepta separarse del hijo. Claro. Es más, hay madres que pueden tener alguna fobia y por eso se van a elegir siempre a un hijo que esté cerca de ellas. Claro, y entonces, bueno, ¿cuáles son las herramientas o los elementos que utiliza una mamá para educar a su hijo en la no independencia? Mira, yo creo que una de las cosas muy importantes es tener muy claros los conceptos. De alguna forma, vuelve a ser en la pregunta el planteamiento de la independencia. Si interpretamos independencia como absoluto,
Ya dije yo claramente que yo no somos creo en la interdependientes. independencia absoluta. No somos independientes en forma absoluta. Y esto es lo que pueden temer muchas madres, que la independencia de sus hijos implica una separación absoluta para siempre. Abandono, ¿no? Tal vez. Abandono. No volver a ver a la mamá. Y de alguna forma. Y esto es lo que sucede en nuestra cultura en comparación de otras culturas, la americana, por ejemplo. En la americana, los hijos se separan de las familias. El desprendimiento ocurre a los 18 años, cuando entran al college y escogen el college más lejano del hogar. Sí. Y es la última vez que vivieron en su familia. Se promueve la independencia y la ruptura, con mucha frecuencia. Si acaso regresan a visitar a la familia, es para la celebración de Thanksgiving, en la cena de fines de noviembre de Thanksgiving. Aquí parece ser como que el ser autónomo, que permite salir y regresar, poder moverse fuera, pero poder volver a entrar, tan incapaz es el que no puede salir del círculo familiar como el que no puede volver a entrar al círculo familiar, porque no se siente suficientemente libre para entrar y salir. ¿Tiene la limitación para salir o tiene la limitación para entrar? A ver, Raimundo, pero en este caso en particular, sí, podría ser un poquito más puntual para que entendiéramos las mamás que estamos viendo este programa. O sea, ¿te refieres a que lo más deseable, digamos, sería que yo me puedo salir del núcleo familiar, pero el día que quiera también puedo regresar a volver a vivir ahí? Si fuera conveniente y necesario, cada caso tendría que ser. Si te quedas sin ningún recurso, a lo mejor regresas con la familia y te vuelves a salir. Es decir, es la libertad de poder ejercer en un momento las decisiones propias y asumir la responsabilidad. Claro, pero estoy de acuerdo. Pero a ver, en este caso en particular que estás poniendo, me voy a poner un poquito del lado de las mamás. ¿Qué pasa cuando de repente ya lograste, ¿no?, hacer que tu hijo fuera interdependiente, no voy a decir independiente, como dices tú muy bien, interdependiente, se salga y entonces se vaya a vivir y de repente me regrese y yo ya diga, oye, pero yo ya no quería que regresaras, yo ya por fin te había logrado sacar de la casa. Bueno, ahí está la falla. Ajá. Ya lograste. No, tú no lo lograste, lo lograron ambos. Ajá. Ella lo facilita, lo promueve, pero él lo logra. Claro. No es cosa de uno, pero ¿qué es pasa cosa si de regresa? dos. O sea, ¿qué pasa si pero será que se la puede pregunta es- regresar, pero Ajá. temporalmente, Exacto, porque y se en puede el proceso... tener independencia aún en el mismo techo, pienso yo, ¿no? Sí, Tal vez. hablaríamos, Sí. ¿verdad?, de la independencia física, la independencia emocional, que en realidad sería una autonomía, como dice Claro, aquí es que Raimundo. saben que yo les quiero poner Van de sobre la la mano. mesa porque pusiste el caso de los americanos, pero los extremos parece que, no sé si ustedes están de acuerdo conmigo, los extremos son malos, ¿no? Es lo que hemos dicho muchas veces en este programa. En Estados Unidos a los 18 se van. Y en México dicen que Jesús era mexicano porque a los 33 seguía en casa de su mamá. Entonces, ¿no? No es cierto. O sea, eso, No es cierto. eso es lo que dicen. Y entonces, bueno, en México a los 33 siguen aquí metidos. aquí en Entonces México. dices, ok, ¿somos las mexicanas las que estamos bien o mal? ¿Las latinas o somos los...? Aquí en ¿no? México se perpetúa la permanencia del hijo en el hogar, a diferencia de las culturas europeas. Pero entonces, ¿cuál de las dos es? ¿O hay un intermedio? Sí, lo importante Claro. es que se pueda ir y regresar cuando él desee. Y nos encontramos, ¿verdad?, de que a lo largo del desarrollo el ser humano siempre va a disfrutar de ese regreso. ¿Por qué? Porque el regresar a casa de mamá nos hace retornar a esa confianza, esa comodidad, a disfrutar de la comida, a disfrutar de ser apapachados. Y No, bueno, oye, no sé si yo estoy de acuerdo, tal vez yo en este punto estoy en desacuerdo con ustedes. Yo digo, pensar en yo regresar a casa de mi mamá, creo que no. Pero a ver, vamos a ver qué dicen los de por acá. Estamos hablando de lo matricéntrico. Sí. ¿Por qué dices regresar a casa de mi mamá y no regresar al hogar que puede ser el hogar familiar? Tienes razón, Estamos viendo Raíz, matricéntrico. Y Matricéntrico. regresar no implica regresar permanentemente. Implica regresar de visita, estar ahí. Si es necesario sí, unas aquí horas, sí. un día, si es necesario más Claro. tiempo. En cada caso es diferente. Claro. Es ejercer la autonomía y la libertad. La autonomía y la libertad. Aquí tenemos con nosotros a Gabriela. Gaby, ¿cómo estás? Bien, gracias. Oye, ¿qué opinas de lo que estás escuchando que están diciendo los especialistas? Pues es que para mí se me haría un poco difícil porque mi hijo tiene 10 años y siento que
lo sobreprotejo mucho. ¿Qué se te haría un poco difícil? ¿Dejarlo ir? ¿O que de lo que dijeron los especialistas, qué se te haría difícil a ti? Que se haga interdependiente. Se te haría difícil. Se supone que lo estoy yo educando para que sea el independiente. Pero sí me cuesta trabajo porque digo, ay, pobrecito, tiene mucha tarea. Ay, pobrecito, yo le ayudo a tender la cama, o se va a cansar, entonces, pues a lo mejor porque estoy fíjate, mal, ¿no? un poco de lo que Raimundo nos está diciendo es esta idea de cambiar la frase, que también es importante cambiar a decir autonomía, más que independencia, porque somos interdependientes como él nos los planteó, pero la autonomía, por ejemplo, para hacer la tarea, como dices, tiene 10 años, o la autonomía para hacer la cama. Sí. Sí, y eso sientes que te cuesta trabajo. Sí. ¿Tienes niño y niña o solo niña? Es varón. Varón. Nada ¿Y más qué sientes? Que hijo único, un hombre. ¿Y sientes que no puede? Sí, de hecho él me dice, mamá, yo me voy solita a la escuela. Mamá, cuando tenga novio no quiero que empieces con que esta no me gusta, esta está fea, y no te metas en mis cosas, desde ahorita me lo está diciendo. Y tú, sin embargo, te sientes que ese es tu papel, que tendrías que estarte metiendo en esas cosas. Le digo, pues yo soy tu madre. Oye, Cris, o sea, tú justo, perdón, yo soy tu mamá, sí, tengo que ver quién te conviene, quién no. Claro, tú sí usas esa frase que estábamos diciendo por ahí, yo soy tu madre, yo nací primero, yo llegué primero. Tú sí, oye, y él ya desde los 10 años lo está viendo venir. Está diciendo, oye, pues como que no te metas mucho en mis cosas, ¿no? Híjole, Gaby. Pero sí, o sea, sé que pues, a lo mejor yo estoy mal, ¿no? A lo mejor. ¿Quién sabe? También, vamos a ver Acá qué nos te dicen dice por Miriam allá. Chávez, tengo 2 hijos de 10 años, soy muy celosa con ellos. ¿Por qué soy así? Se pregunta. No nos amplía más el caso, pero también hay muchas mamás que nos empiezan a escribir, o yo también me pongo a pensar, mi hija tiene 8 años, y se preocupan en el sentido de la seguridad del niño, bueno, pensando que se vaya solo a la escuela. O sea, hay otros factores, claro, ¿no? Entonces, ¿hasta dónde podría llegar a ser a ver, Bárbara, una protección natural la que le damos a los niños, y cuando ya pues resulta en un problema? Bueno, pero aquí hay una confusión. Una cosa es preocuparse, supervisar, contener, traducir las emociones, cuidar, poner límites, y otra cosa es pensar, él no puede, porque eso es una devaluación. Es decirle, tú no tienes la capacidad para pensar, para ejercer solo, para realizar tareas, para ponerte límites. Entonces hay una confusión de valores donde una situación es te cuido y otra es pensando en que tú no puedes, te voy a echar esas como intenciones, ¿no? La idea es, ¿por qué tendríamos que pensar que trabajar es malo? ¿Por qué hacer la tarea, tener que hacer cosas solo es malo? No es malo, ¿no? Cuando uno piensa, pobrecito, no se vaya a cansar, cansarse no es malo, es el resultado de un trabajo. Entonces, primero creo que habría que distinguir esa situación. Sí, por favor. A mí me parece muy interesante, como ella menciona, esta reproducción de la vida cotidiana, ¿no? Es que hacer la tarea, es que tender la cama y que la atienda, se cansa. Al interior de los hogares mexicanos, las mujeres somos las que estamos a cargo de esos hogares. O sea, la mayoría de mujeres que tienen hijos, a pesar de que un gran porcentaje trabaja, la mayoría se dedica al hogar al 100% y la otra parte se dedica a trabajar y además al hogar. O sea, es la minoría de hombres que además ejercen el rol del trabajo doméstico. Y pensemos en esta reproducción del trabajo doméstico, ¿qué hay? Más allá de levantar un trasto, barrer, trapear, tener que cocinar, porque si uno no come diariamente, pues simplemente no funciona en la vida. No, más allá de eso hay emociones, hay una reproducción del aprendizaje del amor a través del te hago. Yo te hago tu atolito de chocolatito como te gusta porque te quiero, y entonces yo me tomo mi atolito de chocolatito y es que mi mamá me quiere, me ama, me protege, y entonces, ay, mijito, no lleves la leche aquí, no, los bigotes de leche. O sea, hay una reproducción constante, cotidiana, Tienes botar la risa, lenta, Gaby, porque se está sutil, sintiendo claro. Y ahí las identificada, mujeres tenemos un control impresionante, pero un control de las emociones. Somos las que tocamos, las que contactamos, las que enseñamos. Y tener a una mujer en el hogar, pensando en que su vida y sintiendo que su vida y su máxima realización es eso, de verdad hay una idea de control muy grande. El atole de chocolate solo me queda a mí mejor que a la otra persona. Entonces, y el hijo, ahora, y el hijo lo sabe. Aquí una cosa, por ejemplo, es eso que dices, bueno, ok, tal vez no tiene la edad suficiente para
estar libremente frente a la estufa, ¿no? Tal vez está muy chiquito, tengo que tener cuidado, pero su propia tarea, la tarea que tiene la edad adecuada para hacer, porque la escuela la elegí para que, o sea, la tarea. Pero permíteme, puede tener 25, 30 años, 40 y hablarle a la mamá y vivir para aparte, pedirle la mamá, atole. por favor, hazme el atole de chocolate porque como a ti no le queda a nadie, entonces yo quiero regresar al atolito de chocolate. Hijo, ya aprende a hacer tu atolito de chocolate. Vámonos a un corte, en un momentito regresamos, quédate con nosotros. Pero es cierto, ¿eh? Gracias por continuar con nosotros en Diálogos en Confianza y le cuento que mañana el tema va a ser No dejes que las fobias afecten tu vida. Así es el título. Si usted o alguien de sus conocidos está sufriendo, la está pasando realmente mal por una fobia que, bueno, se entiende como un miedo que no tiene una motivación real. Es la diferencia entre que la fobia es un trastorno psicológico y la diferencia cuando el miedo sí tiene una motivación real. La fobia es una manifestación de los trastornos de ansiedad. Así que mañana puede usted ver el programa, manifestar o explicar lo que le está sucediendo, qué es lo que siente cuando la ansiedad se desborda ante cierta situación y los especialistas le indicarán qué tipo de tratamiento o qué tipo de ayuda requiere. Mañana no se lo pierda. Vamos a ver ahora un resumen de lo que se ha dicho en el tema del día de hoy y también después un sondeo en donde se le preguntó a las personas: ¿tu mamá te ha hecho sentir culpable por independizarte? Y fíjense que antes de irnos, la señora Uribe nos dice que el pasado mes de abril, su hijo de 31 años le dijo que quería independizarse, que se quería ir de la casa. Dice, esta situación me pegó, sin embargo, después de analizarlo, lo apoyé porque era necesario. Estoy contenta con la decisión que tomé porque se ha vuelto responsable. Pero vamos a ver qué nos dice el público. Es importante que el padre venga a hacerse presente en esta relación madre-hijo para que el hijo también vaya desarrollando un concepto de sí mismo basado en la confianza, en la seguridad y sobre todo en la autonomía. La identidad puede verse muy afectada cuando no se puede dar esta separación, ¿no? Que pueden existir para las mamás diferentes significados de por qué no pueden separarse de los hijos, ¿no? Qué bien, porque yo siempre quise ser un hombrecito y entonces colocan en el hijo varón propios deseos de ellas, ¿no? En una sociedad machista, patriarcal, tradicional, como es nuestra sociedad, como es la mayoría de sociedad en este planeta, un hombre representa poder, porque este hombre representa ser el único hombre que aparentemente se garantiza va a estar conmigo siempre. Y yo, desde un enfoque de género, puedo tener todo el control sobre este hombre porque yo soy la que domina ese espacio, que es el espacio doméstico, que es un espacio de poder por excelencia para las mujeres. Vivimos en una sociedad que es patrilineal, patrinominal, patriarcal, pero es matricéntrica. Del poder, el poder masculino, físico, económico, de trabajo, social, muchas veces lo tiene el hombre en esta cultura patriarcal. El poder emocional en el centro de la familia lo tiene la madre. No, no me ha hecho sentir culpable. No me ha hecho sentir culpable. No, la verdad no. 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 Nunca. No, no para nada. Mi relación con ella siempre ha sido muy cercana y muy sincera. Está bien, ¿no? Pues uno se va independizando, ¿no? Siempre, pues desde pequeño fui muy independiente. Entonces, pues nunca me ha dicho que pues está mal, ¿no? Al contrario, me impulsa a hacerlo. En la primera vez que lo intenté, sí. Te lo puedo decir que sí. Se puso un poquito pesada, que pues obviamente iba a tirar toda la basura, todo su esfuerzo, todo lo que había logrado hasta ahora, porque pues obviamente pues como que no confían en ti, ¿no? Como eres chavo, pues piensan que te vas a salir nada más a enviciarte y demás. Mi madre construyó una casa grande, yo tengo 3 hermanos y justamente la casa ya me decía, es que la casa es para ustedes, no tienen para qué irse, si se van a hacer de compromiso, se van a casar, lo que deseas, pues dice aquí tienes todo, ¿no? Híjole, eso de repente es lo que se escucha, lo más común, ¿no? Entonces, bueno, pues frente a eso, ¿cómo un hijo puede separarse? Pero Raimundo, tú te quedaste con una respuesta a una de las preguntas que nos hizo Sandy, sí, que no se respondió. Por favor, en adelante. uno de los clips
una chica hablaba de que su novio era muy dependiente de su mamá y le ofrecía que iba a cambiar. Y ella preguntaba que si era posible que se diera el cambio. Sí, sí es posible que se dé el cambio. Es muy difícil. A veces cuesta muchísimo trabajo y se necesita muchas veces ayuda especializada en un proceso psicológico, psicoterapéutico. Y en este caso, tal vez este muchacho necesitaría ayuda individual y eventualmente, a lo mejor, los dos como pareja, si piensan casarse, podrían trabajar preventivamente como pareja. A veces son capaces de desarrollar, a partir de proyectos individuales de vida, integrar un proyecto de vida de pareja y poder llegar a un contrato relacional muy claro y muy explícito de qué es lo que espera cada uno del otro y a qué se compromete cada uno con el otro y cumplirlo. No solamente, llamémosle, elaborarlo y ofrecerlo, sino sobre todo cumplirlo y ser congruente con lo que se dice. Pero lo más importante es saber que sí se puede, pero cuando alguien realmente Exactamente, quiere, ¿no? cuando él quiere, cuando el hijo, la persona que desea hacer el cambio, como algunas personas nos han dicho en sus llamadas, que se dan cuenta, son conscientes de esto y entonces trabajan para hacer el cambio. Lo que pasa es que aquí estamos hablando como del ideal de la autonomía, pensando como en un consenso de que crear a un ser humano autónomo e independiente lo más que se pueda es lo mejor, para que ese ser humano crezca, aprenda sus errores y reproduzca la vida que él desee. Y aparte pueda vivir sin nosotros. Claro, por supuesto, porque finalmente esa madre algún día va a morir. Va a morir. Y entonces ese ser humano solo se puede ir al pique. Pero por otro lado, un poco retomando la pregunta, pues yo me imagino que debe ser deliciosamente maravilloso tener a la madre aquí apapachándote y diciéndote, como decía en el testimonio, pues aquí está la casa ya construida, están los cuartos y además tu atolito de chocolate está todos los viernes como a ti te gusta, entonces ¿cuál es el problema? Es decir, puede haber seres humanos que no quieran cambiar, o sea, verdaderamente digan, yo estoy feliz con mi mamá y me quiero morir con mi mamá, y las mamás digan, estoy encantada, ¿no? Pero a ver, ¿cuáles son las consecuencias de eso? O sea, ¿qué es lo que sucede con un hombre que toma esa decisión? Por un lado, yo quise decir, en el caso de los hombres, de verdad que hay mucho dolor, hay mucho miedo, hay mucha depresión. El día que esa madre falte, de verdad son chicos que tienen una incapacidad para decidir, ¿sí? Para decidir hasta en lo más nimio, porque siempre hubo una madre decidiendo, ¿cuál quieres? ¿El pantalón azul o el azul clarito o el azul fuerte? No, yo quiero el azul clarito y la mamá, no, pues el azul fuerte. Y entonces ya el chico de verdad no desarrolla eso, esa capacidad de elección. Pero por otro lado, para las madres es una carga de trabajo impresionante. Yo invitaría a estas mujeres a que analicen su vida con todo el trabajo de estos hijos a los que hay que hacerles todo, tengan 10 años, 15 años, 20 años, 30 años, 40 años y llaman a la casa casados y entonces mamá, hazme y mamá. De verdad, para ellas es una carga de trabajo impresionante donde las mujeres están agotadísimas, pero por otro lado ellas mismas están en ese rol que no pueden dejar porque así crecieron acostumbradas a ello. Claro, oye, Bárbara, a mí me gustaría saber, en ese caso en particular del que estamos hablando, en ese caso en particular, o sea, ¿qué pasa con ese hombre en sus relaciones de pareja? Sí, bueno, las consecuencias tienen que ver una parte con el desarrollo mental. De verdad es gente que no piensa lo que dices, tomar decisiones. Tienen unas fallas en la identidad. Por ejemplo, podemos encontrar hombres que ya están casados, pero tienen impotencia sexual. Y son impotentes porque no pueden estar con su mujer, porque en la mente estarían traicionando, por ejemplo, a la madre. Claro. O porque se consiguieron una mujer que no es pareja. Se pudieron conseguir una mujer que reproduce el rol de mamá. Y entonces, ¿cómo voy a tener relaciones con una mujer que representa a mi madre, tal cual, ¿no? Y también puede haber fallas, bueno, en la identidad. Y quería hablar también del tema de la libertad, que finalmente el gran precio que se está pagando es que no hay libertad en la vida ni para decidir. Para que una de estas personas cambie, ya sea la madre o el hijo, lo que se necesita es que a uno de ellos dos tenga un sufrimiento y un malestar fuerte y que digan, ya no puedo con este sufrimiento, de verdad esto se ha convertido en un malestar o en un problema, para que entonces digan, necesito renunciar a este vínculo idealizado, necesito renunciar a los beneficios que me trae el vínculo y también tener que tolerar, por ejemplo, pensaba los celos. ¿Qué pasa si comparto a mi hijo
con la pareja, con el trabajo, que mi hijo piense inclusive diferente, que tenga una visión de vida distinta a la mía, ¿lo puedo tolerar o no? Y entonces a veces no se quiere cambiar porque es muy difícil renunciar a todas estas emociones. Yadira, Sí, adelante, por favor. hablaban de que los chicos no se han separado muchas veces de la mamá y la culpa que esto les genera, pero en mi experiencia clínica he visto muchos casos no de chicos, no de adolescentes, que es la etapa en que diríamos es la segunda oportunidad para separarse, sino estamos hablando de personas que ya son adultos mayores y que no han logrado separarse, o que cuando muere la madre caen en una profunda depresión que los lleva a intentar suicidarse porque vemos que no logran superar esa pérdida y no desarrollaron su tolerancia a la frustración porque la madre siempre estuvo allí para resolver los problemas. Y qué triste, porque como dices tú, ya son adultos mayores y entonces, bueno, son muchos años en los cuales hubo un vínculo que tal vez no los dejó ser autónomos, Sí, ¿no? y así también he visto en la práctica clínica cómo muchas mamás dicen, ay, a mi hijo no me lo van a despreciar, por ejemplo, cuando un adolescente sigue mojando la cama y dicen, en lugar de dormirme con mi pareja, yo me duermo con mi hijo adolescente para que no me lo desprecie. O yo me baño con él, ¿verdad? Porque dicen, pues es mi hijo, yo lo crié, él sabe cómo soy yo. Sí, sí, hay una sensación ahí de pertenencia, ¿no? De que y en un extremo, simbiosis. Cris, nada más te leo este comentario de Edwin Martínez, que nos escribe un tuit y dice, tanta protección de las mamás también puede ocasionar que los hijos quieran salir huyendo a la primera oportunidad. Entonces, claro, esa también. es la otra, ¿no? Que se Oye, pierda aquí la tenemos con relación. nosotros a Leti. ¿Cómo estás, Leti? Hola, muy bien, gracias. Oye, ¿qué opinas de todo lo que hemos estado hablando? Tú también tienes 2 hijos hombres. Sí, tengo 2 hijos hombres. ¿Qué edades tienen hoy? Ahorita tienen 24 años el mayor y el chico 21. Y me estabas diciendo que, bueno, tú sí, para ti sí fue muy difícil dejarlos hacerse Sí, autónomos. Sí, o sea, yo siempre fui muy protectora con ellos, o sea, les hacía todo. Y les hacías su café, sí, su chocolatito, como dice. lo que les gustaba, la comida. Y pero llegó un momento en que ya los hijos empezaron a crecer y ya me empezaron a decir, mamá, ya no vayas por mí a la escuela, ya puedo yo hacer las cosas. El chico de plano me lo dijo, mamá, ya no te quiero ver, cuando entró a prepa, ya no te quiero ver afuera de la escuela, ya no te necesito. Entonces, ¿y qué pasó para ti? Para mí parece que me aventaron una cubeta de agua fría, ¿no? Entonces, pues ellos me empezaron a poner límites. Si no, yo hubiera seguido igual, así de protectora. Entonces, ellos fueron muy inteligentes para poner esos límites. Y Oye, yo los necesitaba. A ver, ¿cómo sucede, Bárbara, que de repente, o Raimundo, cualquiera de ustedes, cómo sucede que a pesar de tener una mamá que se autodenomina sobreprotectora, hay uno de los hijos que dice basta? ¿Por qué uno sí puede decir adiós? Tendríamos que ver que son los recursos individuales que tiene cada ser humano para independizarse o para lograr su autonomía, ¿sí? Y tenemos que no solo en la relación madre-hijo o padre-hijo va aprendiendo el muchacho, el adolescente, sino que va aprendiendo con base en la convivencia con su entorno escolar, social, el grupo de amigos, muchas veces viene a obligarlos o a presionarlos para que marquen esos límites. Claro, para que se puedan separar. Y también la madre hizo un buen trabajo, o sea, ese trabajo de lo que ella habla es la historia de nuestras vidas, a todos nos pasa eso, pero se ve que hizo un buen trabajo donde les puso también límites a sus hijos para que después los hijos dijeran, ma, hasta aquí. Y hay una diferencia, digamos, entre lo que es la vida privada de los hijos y la vida que pueden compartir, y el hecho de que lo pueda ella decir y tolerar, pues es de que también estuvo la otra parte a pesar del dolor, ¿no? Claro. Un buen trabajo como mamá. Yo creo que lo que señaló Yomaira y lo que decía ella es importantísimo. El entorno social, no solamente el ambiente familiar, es muy determinante y es diferente de uno a otro. De alguna forma tú estabas señalando de la importancia del entorno y ella nos lo hace ver muy claramente. Le dijo el hijo, no te quiero ver fuera de la escuela. El que el mamá estuviera en preparatoria esperando al niño, la imagen de él consigo mismo frente a sus compañeros es la de un niñito chiquito que su mamá va a la escuela cuando está en preparatoria. Claro. Perdón, yo recuerdo cuando estaba yo en primaria,
Desde primero de primaria me mandaron o me permitieron ir solo a la escuela. Y de alguna forma, claro, quedaba 3 cuadras, iba yo caminando solo. Lo que más me afectó en mi imagen es un día que llegué muy tarde, mi madre se preocupó, y al día siguiente me dijo mi padre, ya no vas solo, te van a llevar. La muchacha de servicio te lleva. Y eso me hizo tomar conciencia de llegar a tiempo, pero volver a rescatar mi autonomía y poder regresar a la casa solo. Raimundo, con este comentario que nos compartes, personal tuyo, tú dices, bueno, a mí en primaria, nosotros sabemos en México que la primaria es alrededor de 6 o 7 años, dependiendo, ¿no? ¿Cuál considerarías tú que es la etapa adecuada para empezar a hacerlos autónomos? Porque muchas mamás van a decir, ay, no, está muy chiquito, y otras en la prepa dicen, está muy chiquito. En diferentes cosas desde antes de los 6 años. Desde que nace. Que se empiece a lavar solo, no tanto que desde que nace. No, tiene que aprender a respirar por sí mismo. Bueno, tiene pero que eso no lo aprender hace la madre, eso es biológico, lo hace uno biológico. solo. Pero es cuando empieza a hacer cosas, a caminar por sí solo, y no tener que estarlo, que no le pueda caminar, que no se caiga, se cae y se para. Claro. Eso es empezar a ser autónomo. Sí, sin embargo, miren, ahorita estoy recordando el caso de un papá, unos padres que llevan a su hijo a la guardería y le impiden caminar porque el niño en su intento se cae y los padres empiezan a llorar porque dicen, se está lastimando, porque estaba sentado sobre su piernita, y les pedí que dejaran a que él mismo se acomodara y se levantara, pero sin embargo los papás decían, no, es que no puede, claro. no puede. Es que si los papás volteamos a vernos, nos podemos dar cuenta que entonces hacemos como muchas esas cosas como la sobreprotección, y sabemos aquí que la sobreprotección pues es violencia también, ¿no? Porque no dejamos a la persona que se desarrolle. Pero bueno, pues vamos a ir a un corte, en un momentito regresamos, quédate con nosotros, estamos aquí en Diálogos en Confianza. Continuamos en Diálogos en Confianza. Vamos a presentarle ahora, como lo hacemos todos los martes, las fotografías de las personas que han desaparecido. Por favor, ayúdenos a que regresen con sus seres queridos. Si usted proporciona alguna información a los teléfonos que aparecen en su pantalla, va a ser de muchísima utilidad. Vamos primero a ver a Nayeli Bernardo González, quien se extravió en Avenida La Mora 73 en la localidad de San Nicolás La Sala, esto en el municipio de Calpuhuac, en el Estado de México. Desde el 24 de mayo de este año es cuando Nayeli Bernardo González dejó de estar con sus seres queridos. Vamos a presentarle una fotografía más. Recuerde que los teléfonos a donde usted se puede comunicar están apareciendo continuamente para que por favor nos ayude. Es Sergio Núñez Acosta y se perdió en la calle Altamirano, número 184, en el barrio de San Mateo, esto en el municipio de Metepec, en el Estado de México. Desde el 25 de septiembre de este año, le repito, su nombre es Sergio Núñez Acosta. Le muestro una última fotografía, por favor preste mucha atención, ayúdenos, y es Ricardo Pioquinto Jaimes. Él se extravió en la calle Morelos, lote 21, manzana 42, en la colonia La Mancha 3, en el municipio de Naucalpan, en el Estado de México. Desde el 27 de mayo de este año es que Ricardo Pioquinto Jaimes está lejos de su familia. Ahí está estas fotografías, ayúdenos por favor, no lo deje pasar. Si tiene cualquier información, por mínima que parezca, para que por favor nos ayude. Continuamos, Cris. Sí, importantísimo. Recuerden que aparte realmente nosotros hemos ayudado mucho a que muchos regresen a sus hogares, así es que se los encargamos. Y bueno, quiero retomar a Leti porque nos está haciendo un comentario que creo que es muy interesante con respecto a esta parte de la sobreprotección. Leti, me estabas diciendo que cuando tus hijos se van, ¿con qué te encuentras? Pues ya no me queda nada, o sea, yo me perdí en ellos, o sea, ellos eran mi motor para hacer todo y ya no dije, ¿ahora qué hago? Entonces, sí me vino una depresión, que yo no sabía que era una depresión, quería estar durmiendo, me enfoqué mucho en la casa, la limpieza, todo. Entonces, no me encontraba. Eso es algo que también suele suceder y no lo habíamos puesto sobre la mesa. Estaríamos hablando también de la etapa, diríamos, del nido vacío, cuando los hijos ya se van
Y entonces la madre tiene que reencontrarse con su pareja, pero ¿qué pasa si la madre se centró únicamente en los hijos? No se puede dar ese reencuentro. ¿Tu pareja dónde estaba? Estaba ahí con nosotros, pero yo hice ese espacio entre la pareja, o sea, les di preferencia a los hijos me necesitan más, yo decía, el marido no. Pues sí. No. Es el momento para reencontrarse con la pareja, para buscar intereses en común. Sí, ahorita estamos en ese proceso porque se genera un espacio muy grande, entonces ahorita estamos en ese el proceso de reencontrarse. Sí. Eso es un punto importante que tenemos que poner sobre la mesa. Sí, por favor. Sí, algo sumamente común en las mujeres es eso, y por supuesto tiene que ver con los aprendizajes de género. Desde chiquitas ser educadas para atender a los otros. ¿Y a quién mejor que a los hijos, que se crece con la idea de son tuyos, son de tu propiedad? Claro. Entonces, wow, ya tengo el paraíso entero para atender a los otros. Y ahí, independientemente de reencontrarse o no con la pareja, si la hay o no, digo, si la hay, qué bien, y si no la hay, pues también. Es decir, yo invitaría a las mujeres como a no centrar su vida, el eje de su vida en el desarrollo de los hijos, en su escuela, en su tarea, en sus actividades recreativas, en su ropa, en su comida, en sus gustos, en sus deportes, en sus amigos, en su novia. O sea, es una lista interminable donde las mujeres están siendo a través del otro que es un hijo. Y repito, si no hay una pareja, pues tampoco pasa nada. O sea, céntrate en ti. A mí, ¿qué me gustaba hacer antes de que mis hijos nacieran? A mí, ¿qué me gustaba hacer de chiquita? Dibujar, iluminar, platicar, hacer deporte, correr, no sé. Todas estas actividades que tienen que ver con el individuo, con la individua, donde las mujeres tenemos que retomarnos, empoderarnos, ¿no? Le llaman por ahí, vernos a nosotras mismas, ver nuestro cuerpo, tocarnos, sentirnos, porque además esto tiene mucho que ver con las enfermedades de las mujeres. Las mujeres son las que se deprimen el doble, a diferencia de los hombres, sobre todo a edades adolescentes y adultas. ¿Qué te está hablando eso? Te está hablando de una serie de actividades en donde las mujeres se están dejando a sí mismas para hacer para los demás. Porque esos hijos se van a ir y ojalá se vayan, porque para eso los trae uno al mundo. Claro. Si quise o no quise, o si no me quedó de otra. Claro. Pero tengo que entender que ese ser humano no es mío, porque ningún ser humano es de otro, ni la pareja, ni los hijos, ni los padres. Claro. Ni nadie. Oye, y hablando justamente de esto que dices, bueno, pues lo importante sería que sí se fueran. Bueno, pues vamos a ver qué es lo que dice Verónica al respecto de esto. Vero, ¿cómo estás? Hola, bienvenida. Estoy muy contenta de estar aquí. Tú tienes un caso particular con tu esposo. ¿Sí? Con el papá de mi hijo, que ya no estoy con él. Yo cuando inicié mi vida con él, yo empecé a tener problemas con la mamá. El primer problema fue cuando ella fue a nuestra casa y empezó a decirme, esto está bien, esto está mal, ¿por qué haces esto? Esto no deberías hacer esto. Cuando él llega, yo le digo a él lo que dijo y él se molestó mucho. Y fue y le dijo, pues a lo mejor de una manera que no era la adecuada, que cuando él aprendiera a educar a sus hijas, que ya fuera y me dijera a mí. Y eso fue el principio de los problemas. O sea, ella le dijo cuando aprendas, o él le dijo a ella. Cuando eduques bien, él le dijo a su mamá. Cuando tú eduques bien a tus hijas, vienes y le dices algo a ella. Eso fue el principio. Y el final fue la gota que derramó el vaso de agua. Di a luz a mi hijo hace años. Ella se supone que vino de Michoacán a ayudarnos, pero ella pues se dedicó a sus hijos porque ya vivían en la casa que nos había dado mi mamá, todos. Los había jalado todos, entonces ella se ponía a hacer las cosas y ahí me dejaba. Cuando llegaba mi madre me decía, bueno, ¿no que te vino a ayudar? Y pues resulta que empezaron a haber conflictos, pero resillas ella pasadas. ¿Sobreprotegía a su Ella hijo? tenía más hijos, pero como que en ese estaba ella estacionada. ¿En el tuyo? Lo quería, ¿En tu ex marido? Así es. Ajá, lo Y quería, ¿cómo? ¿Lo quería para qué? Pues yo creo que era uno de los hijos en ese entonces que la ayudaba económicamente mucho. En una ocasión... ¿Tú te separas por la relación que él tiene con ella? Por problemas y chismes, así es, esa fue. ¿De ella hacia ti? Sí, porque ella en vez de... Si tenía una diferencia conmigo, no lo hablaba conmigo, iba y le decía a su hijo. Y ya después el hijo venía bien fúrico y enojado. Ya teníamos problemas, pero esa fue la gota que derramó el vaso de agua. Hasta ahí me quedé yo. O sea, ¿tú consideras que él estaba
siendo sobreprotegido por su mamá? Influía mucho en él. En él influía mucho. En sus decisiones. Muchísimas gracias, Vero. Gracias por tu comentario. O sea, ya de adulto pues sucede esto, ¿no? No se dan cuenta al principio y después acaban en divorcios. Sí, tenemos Yo muchísimas creo que llamadas de parejas, Cris. Un elemento importantísimo en las relaciones de la madre con el hijo y con la pareja del hijo, que es el respeto. Y de alguna forma no necesariamente implica el ser entrometido, sino el respetar la libertad y la autonomía de él y de ella. Pensando, por ejemplo, que en lugar de que está perdiendo un hijo, está ganando una nueva familia extendida, claro, que se extiende a los nietos. De alguna forma, que es lo que es diferente en nuestra cultura, que lo que ocurre en la cultura americana, nuevamente, en que los hijos se van a los 18, 1 o 2 cuando mucho, y efectivamente, el nido vacío es una etapa de cajón entre los americanos, por eso es tan importante. En México no es tanto, porque cuando se va el último de los hijos, el primero o la primera ya regresó con los nietos, y entonces no se queda el nido vacío. Y los nietos dan un sentido a veces a la vida, es otro rol, y dan un enorme placer cuando llegan, pero es doble, porque también dan un enorme placer cuando se van y uno descansa de claro, ellos. por supuesto. Y Entonces claro, hay que saber disfrutar lo claro, que se tiene. Sí, esa idea del nido vacío la es diferente relación aquí. y los vínculos positivos y no solamente pensar en los vínculos negativos. Claro, y es importantísimo haber hecho esa diferencia entre Estados Unidos y México, que es cierto, por eso muchos extranjeros quieren venir acá, ¿no? También porque, bueno, sí tenemos toda esta idea de la familia extendida, de no separarnos tanto y de estar cercanos, pero cómo no llegar a los extremos, ¿no? Para que entonces sea sano. Sandy, adelante. Miren, hablando de la pareja, nos dice Andrea, nos llama por teléfono, nos dice, a mí me costó 8 años poder hacer entender a mi marido de 42. Actualmente, dice que su mamá, al momento de que formó una familia con él, no entendía que, bueno, ya era una nueva familia con su pareja. Y dice, él era el más chico de sus hermanos, pero prácticamente él era su pareja. Porque lo terrible de esta situación fue que yo le tuve que hacer entender que tanto la madre como el hijo al momento de tener esposa pasan a un segundo término, y dice que no por eso van a dejar a su familia, que ahora debía poner más énfasis primero en su hija y en su esposa. Dice que le costó muchísimo trabajo y que la señora le decía, me quitaste al hombre de mi vida, ¿no? Así de unidos estaban, y dice, no señora, su hijo es hombre y ahora tiene otras responsabilidades que son prioridad. Entonces, como ella, al hombre de mi vida. Sí. Hay varios casos en donde, por supuesto, que el problema se extiende a la nueva pareja, porque es una nueva pareja, y a la familia, ¿no? Y también les quería leer la llamada, una llamada de un caso que nos dice, tengo un problema con mi hijo de 19 años. Considero que como lo sobreprotegimos mucho, él tiene muy poco tiempo, que conoció a una señora. La conoció un jueves y el domingo ya vivía con ella. Hasta ahora la mujer nos ha hecho pelear, lo está alejando de nosotros, y dice, mi hijo no me contesta el celular, no quiere hablar conmigo, toda la vida voy a ser su madre y no puedo competir con una persona como ella. Ella dice que tiene 3 hijos y en cambio la mamá dice, yo nunca quise ponerles un padrastro a mis hijos porque precisamente consideraba importante que fueran primero ellos, y pues ahora está cambiando mucho. ¿Qué consejo le pueden dar? Así ella lo pide, un consejo. ¿Cuántos años tiene él? El niño 19. El joven, 19, y está con una mujer que tiene 3 hijos, y bueno, pues la señora dice que es porque ella lo sobreprotegió mucho. Bueno, también tiene que ver con otras dinámicas internas del joven, ¿no? Habría que ver qué le pasa internamente, pero pues es como una huida precipitada, precoz de casa para formar rápido una pareja, pero ahí realmente también hay que ver qué pasa con él. Sí, y en realidad nada más mamá. está repitiendo el mismo patrón que tenía con la mamá, no se está desprendiendo. Ok. Oye, aquí tenemos con nosotros a Carlota. Carlota, ¿cómo estás? Bien, Buenos gracias. días, bienvenida. Bien, gracias. Oye, un tú placer. dices que tú sí consideras que educaste a tus hijos para ser autónomos. Sí. Desde chiquitos, yo toda la vida trabajé, tengo 3 hijos, el mayor es hombre, pero ella es casado, tengo 3 nietos maravillosos, pero ahorita ya de él de casado, estoy retomando el que no hice bien, ¿no? Porque mi nuera dice que yo consiento mucho a su hijo, a mi hijo,
es que usted no le enseñó a ayudar en casa, y donde fue todo lo contrario. Mis hijos, los tres, fueron autónomos, los tres ayudaban en lo mismo, en todos los quehaceres, pero ahora no sé si el problema es que ella lo estaba protegiendo, ¿no? Porque ella viene de una familia donde la protegen mucho a ella, su papá verdaderamente no hace nada, y pienso que ella está repitiendo ese patrón de proteger al hombre. ¿Cuántos años tienen ellos de casados? Tienen 7 años. Y ahora es que ella reclama. Ahora ella reclama. ¿Qué edad tienen tus nietos? 7 y 1. 7 años y 1. Sus hijos de él. Ah, ok. Pero tú sientes que tú no lo sobreprotegiste. No. Y que no lo... O no sé, a lo mejor igual inconscientemente, sí. ¿Verdad? Es que fíjate. Hace uno cosas que claro. no, porque mis hijas, ¿no? Por ejemplo, decían, tu hijo es Mario, se llama Mario. Tu hijo es, tu consentido es Mario, mamá. Yo les decía, pero ¿por qué dicen eso, hija? Si yo a ambos los trato de la misma forma, ¿no? Pero igual y sí, inconscientemente quizás hice algo mal. Carlota, fíjate, llevamos aquí un ratito platicando justo sobre ese tema, ¿no? Y algunos de los comentarios que haces son exactamente los comentarios que nos dijeron los especialistas que se escuchan adentro del hogar, ¿no? Por ejemplo, las hijas dicen, es que es el consentido, reclaman. ¿No? Y a veces lo hacemos de manera inconsciente. O sea, tal vez sí sería interesante que tú te echaras un clavado y vieras si lo sobreprotegiste. Todo esto me está sirviendo de maravilla. Okay, y estoy tomando todos los consejos. Sí, a ver, ¿alguien de ustedes le quiere decir algo, Bárbara? Por otra parte, también es necesario que su hijo y su pareja hagan un nuevo contrato, porque puede ser que al inicio de la relación la dinámica era una en cuanto a la realización de los quehaceres, y en la actualidad están necesitando un cambio. Son ellos los que tienen que realizarlo, y bueno, también la relación madre-hijo, en el caso de usted, va a cambiar porque están en otra etapa de la vida. Pero la mamá va a ser la mamá. Pero la mamá va a ser la mamá. Ay, Dios. ¿Cómo? O sea, cuando ellos me necesiten voy a estar ahí, ¿no? Claro, esa es la seguridad y la confianza. Es la seguridad que yo les estoy dando a ellos. Que el hijo mientras no le digas la mamá fue primero. No, por supuesto, jamás. Perdón. Jamás. No soy Carlota, te estamos medio escuchando así. No. Medio. Entonces, te lo tengo que decir. De alguna forma lo dijo ella. Cuando ellos me necesiten, voy a estar ahí. Cuando ellos me necesiten y me lo pidan. Así es. Eso es lo que es importante. Oye, pero le faltó decir y me lo pidan, Raimundo, porque a veces nosotros creemos que nos necesitan. Por eso cuando lo me estoy necesiten diciendo, y me lo pidan. Forma, yo jamás me voy a meter. Me permite, de alguna forma estamos viendo que su nuera le dice y está buscando culpas fuera de la relación de ellos. Los que necesitan hacer un nuevo contrato son ellos, y ellos necesitan buscar la ayuda necesaria, ir posiblemente a trabajar como pareja para esa reformulación de su relación en nuevas bases de ellos, y no echándole la culpa o a la familia de ella o a la familia de él, sino hacer ellos la relación que ellos quieren hacer. Sí, y si necesitan ayuda, pedirla. Tenemos que considerar, por otra parte, que no hay padres perfectos. Pues así es que estamos aprendiendo a ser padres continuamente en cada etapa del desarrollo. Bueno, pero también hay que tomar en cuenta la relación suegras-nueras, ¿no? Porque, digamos, hay un tema de rivalidad constante, natural, que se da a veces entre la mamá del hijo y la esposa del hijo, pero aquí lo importante es que también las dos lo están tratando como un niño, ¿no? Diciendo, no hace sus obligaciones en casa. Digamos, hay que tolerar también que exista esa rivalidad, y cada quien tendría que cuestionarse por qué las dos se están poniendo a pelear por un niño que es un adulto. Que es un adulto, claro. Oigan, bueno, Sandy, tenemos 40 segunditos si quieres leer algo. Mira, un anónimo nos dice, mi madre es la mujer más machista y liberal a la vez. Tuvo 5 hijas y un varón, 2 estamos casadas y las demás divorciadas. Mi madre fue sola y dice que es el mejor estado de la mujer. A mi hermano le dice rey, y dice que mi mamá se la pasa buscándole novia, sigue viviendo con ella, que sea una novia ya mayor, sola y con dinero para que no sufra el rey. Le decimos que está mal, pero no hace caso. Mi madre ha hecho dependiente a mi hermano de ella y él es dependiente de ella. Fíjense, aquí, así como este caso, tenemos muchos. Llámenos si usted quiere compartirlo también. Vamos a hacer una pausa y regresamos.
No, bueno, está increíble, increíble. Ya casi estamos por terminar el programa, que ha sido muy interesante el tema del día de hoy, y lo quiero invitar a que la próxima semana también nos vea con el tema Mi hijo se lastima. Tal vez usted no lo pueda creer o no lo siente cercano, pero hay jóvenes que se lastiman, se agreden, algunos llegan a cortarse, se pueden arrancar el cabello, quemar, y muchas veces esto sucede sin que los padres lleguemos a enterarnos. Así que pues decidimos aquí en Diálogos poner este tema sobre la mesa para que usted nos cuente la historia o también se informe. ¿Qué podemos hacer si nuestros hijos se autolesionan? ¿Qué podemos hacer para ayudarlos? ¿Y qué está detrás de esta autolesión también? ¿Qué es lo que está pasando en ellos? Vamos a hablarlo el próximo martes, no se lo pierda. Y ahora lo invito a que veamos un resumen de lo que se ha dicho en el tema de la relación madre con hijo varón. La educación tiene que ver que con una serie de, a lo mejor, límites, reglas y formación o información que le da uno a los hijos. Pero el vínculo tiene que ver más con emociones, con otro tipo de fantasías y otro tipo de motivaciones internas. En la educación que le dieron al hijo hay otro gancho emocional donde no quieren que ese hijo se pueda separar. Una madre que no ha logrado su identidad, por Claro. eso es que no acepta separarse del hijo. Claro. Es más, hay madres que pueden tener alguna fobia. No somos independientes en forma absoluta. Y esto es lo que pueden temer muchas madres, que la independencia de sus hijos implica una separación absoluta para siempre. Aquí en México se perpetúa la permanencia del hijo en el hogar, a diferencia de las culturas europeas. Y regresar no implica regresar permanentemente, implica regresar de visita, estar ahí, si es necesario sí, unas aquí horas, sí. un día, si es necesario más Claro. tiempo. En cada caso es diferente. Claro. Es ejercer la autonomía y la libertad. Hay emociones, hay una reproducción del aprendizaje del amor a través del te hago. Puede haber seres humanos que no quieran cambiar, o sea, verdaderamente digan, yo estoy feliz con mi mamá y me quiero morir con Ahora, mi mamá. ok, y pero- las mamás digan, estoy encantada, ¿no? En el caso de los hombres, de verdad que hay mucho dolor, hay mucho miedo, hay mucha depresión. El día que esa madre falte, de verdad son chicos que tienen una incapacidad para decidir. Pero podemos encontrar hombres que ya están casados, pero tienen impotencia sexual. Y son impotentes porque no pueden estar con su mujer, porque en la mente estarían traicionando, por ejemplo, a la madre. Bueno, pues ya estamos de regreso y como ya escucharon es el último bloque. Y tengo conmigo aquí a Rosario. Rosario, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Bienvenida, Buenos días. gracias por estar aquí. Gracias Y a bueno, Rosario, me estabas platicando que, bueno, tú tienes 5 hijos. Yo tengo 5 hijos. Pero que el más grande tiene 17 años. No, ¿O cuál es? ¿Qué tengo número es? una hija de 21 años que ahorita está embarazada. Ajá. Y tengo otro que no vive conmigo, que está con su papá. Y tengo otro que ya voló, que un día llegó y me dijo, mami, me tengo que ir, te amo. ¿Él qué edad tiene? 17. Él es el que ya voló. Ajá, él es Y el un que día llegó voló. y te dijo, mami, me tengo que ir aunque te amo. Ajá, aunque te amo, me tengo que ir. ¿Por qué Creo- se tenía que ir? Porque decía que era el tiempo de volar, que si no lo dejaba a esa edad, que él se iba a quedar ahí, que era su mejor zona de confort. Entonces, cuando él me dice eso, yo me quedo así de, ¿en serio? Sí. Y A los me dolió, 17, ajá, caray. y me dolió en el alma. Oye, decir, y no te puta, estaba pidiendo ayuda. No. O sea, él iba a ser autónomo. Sí. ¿Qué cosas ha hecho él para ser autónomo? ¿Qué cosas? Bueno, pues el simple hecho de que dijo, me independizo, me voy y me apunto a la escuela, nada más necesito que estés ahí, pero como lo decía la señorita que pasó, si me lo pides, ahí voy a estar. Es lo que siempre él me ha pedido. Cuando yo te necesite, por favor, está. Oye, ¿él cómo es que gana dinero? Él trabaja en el, ¿cómo se llama? Arreglando computadoras y en el, ¿sí se puede decir? En el... Sí, ¿en dónde? ¿En un restaurante? En un restaurante. Él trabaja Ajá, en un sí. restaurante. Y entonces... Ajá. Él se paga una rentita de su novia, su papá de su novio le renta un cuartito y ahí arregla computadoras y te arregla lo de los celulares y eso. Y digo, eso a mí me crea en decir, puta, creo que lo estoy haciendo bien. Claro. Creo que voy bien y tengo otro hijo en la escuela que se llama Aldo y es un niño completamente independiente. Desde pequeño yo le quería dar de comer en la boca y me decía, no, yo.
O sea, yo como Oye, y ahorita solo, me ¿no? comentabas que a veces cuando de repente ya tú empiezas a cuidarte a ti, la familia se te viene encima y te dice, eres mala onda, porque ya no los cuidas así, porque los dejaste a la deriva. O sea, yo digo, ¿qué onda? O sea, o me empiezo a cuidar o sigo cargando a mis chamaquitos, ¿no? Para que cuando tengan 35, 40 años todavía voltee y digo, ¿y ahora qué hago con el bulto? Claro. ¿No? Me parece muy bien. Sí, es que sí, es cierto, eso pasa. O sea, pero digo, bueno, a los 17, ¿no? muchos que nos están viendo, Rosario, pensarán posiblemente que era muy joven para hacerse autosuficiente, para mantenerse solo, para vivir solo. Pero él te lo pidió. Entonces, vamos a ver qué te dicen los especialistas. Bueno, también con Bárbara. la ayuda de una de mis hijas, que también lo hizo como que volar. O sea, ya Sí, bye. claro. Ahora están todavía en una fase adolescente, ¿no? 17 años, hay que ver, ¿no? El que se haya conseguido un trabajo es muy bueno, el que esté viviendo solo le va a dar experiencias, pero eso no significa que sea una persona que ya sea totalmente capaz psicológicamente o hasta en su cuerpo para crear, por ejemplo, un estado de interdependencia o de independencia. Hay que ver, todavía no acaba ese proceso, quizás sea una experiencia y hay que ver cómo va a terminar. Okay. Sí, comentábamos aquí nosotros anteriormente cómo puede existir en la madre una ambivalencia, o sea, pueden existir sentimientos contradictorios. Por una parte, la madre que ama al hijo, pero por otra parte, la madre que ya desea que el hijo se vaya y que logre su autonomía económica y emocional como para sentirse liberada de esa presión que a veces le conlleva el ser mamá. Oye, Yadira, pero el que nuestros hijos sean independientes no dejamos de amarlos, ¿no? No, efectivamente. Parte del amor de la madre o de los padres consiste en impulsarlos para que descubran en la vida una ocupación, una profesión, para que formen una familia y para que se conviertan a su vez en padres. Muy bien. Sandy, por favor, también, adelante. Mira, en el público nos están comentando y viene con lo que están diciendo, porque depende de las características también de cada hijo, de cada individuo, ¿no? De estos jovencitos, y nos están preguntando particularmente, una mamá que nos dice, yo sobreprotejo mucho a mi hijo porque tiene 11 años y tiene un retraso de 3 años, no lo dejo solo para nada, trabajo cerca de casa, cuando sale a jugar lo ando cuidando, me pregunto dónde está y pregunta, ¿debo dejarlo un poco o qué hago? Y con el mismo, a un caso parecido, Leticia Ramos en Facebook nos dice, mi hijo desde muy chiquito le hicieron varias cirugías y eso me hizo que lo sobreprotegiera, pero ahora me doy cuenta que le hice mucho daño. Ahora va con una psicóloga para ayudarlo a hacerse más independiente y responsable, porque siempre le hice todo. Yo tenía miedo a que se lastimara, tenía 11 años y no lo dejaba ni afuera de la tienda ni en la esquina solo. Entonces, aquí hay características de los mismos jóvenes o de los niños en donde hay a veces necesidad real de más tiempo con la mamá. ¿Cómo lograr el equilibrio en estos casos? Cuando hay un niño con alguna discapacidad o con alguna enfermedad. Que es otro Estos testimonios que acabas de leer son prueba de cómo existen diferentes razones por las cuales una madre elige al hijo para sobreprotegerlo, ¿sí? Pero sobre todo, independientemente de las necesidades muy peculiares de algún chico, que por supuesto pueden ser reales en un momento dado, yo creo que el tema de la sobreprotección, independientemente de que sean niños o niñas, tiene que ver con el modelo de familia en nuestra sociedad. O sea, vivimos en una sociedad donde el modelo de familia es muy muégano, y lo digo muégano en un sentido incluso ya mala onda, como agresivo, violento, donde la gente tiene que estar unida mucho, o sea, y unida quizá no físicamente, a lo mejor pueden vivir en espacios diferentes, pero donde la gente está acostumbrada a opinar de la vida del otro y a meterse en la vida del otro y decir, no vamos a pasar la Navidad juntos, pero ¿cómo es posible que no vamos a pasar la Navidad? Y el 10 de mayo, pues a lo mejor uno tiene otras posibilidades de vida o de acción, pero donde esta familia muégano de repente no se da cuenta de que se crean vicios bastante perversos y bastante violentos y bastante agresivos, donde a lo mejor un poco de mayor independencia y de espacio y de libertad y de respeto de la vida del otro, donde no me la pase opinando acerca de la vida del otro, pues sea un poco más sano y un poco más libre, y entonces regreso al hogar, como bien decía el doctor, y a lo mejor veo a la familia porque quiero y porque la amo y porque la quiero visitar, no porque la necesite
para no sentirme sola. Yo ahí sí quisiera destacar en el caso de las mujeres el concepto de la soledad. O sea, para las mujeres es sumamente fundamental el hecho de sentir que mi hijo está junto a mí, o sea, está aquí, ¿no? Los testimonios de los chicos es que me tardé 2 horas y 5 minutos y me está marcando y dónde estás. O sea, ¿qué hay en esas mujeres internamente que dicen, es que no puedo estar sola, es que mi casa sola no, ¿dónde está mi hijo? Y a veces lo disfrazan diciendo la inseguridad, ¿no? Exacto, por supuesto que, digo, es un hecho real, hay mucha inseguridad en este país y en muchos lados, pero es en realidad que enmascara el miedo a la soledad y el miedo a enfrentarme a mis silencios, a mis espacios, a mi propia presencia. Y eso es sumamente terrible en el caso de las mujeres y sumamente común. Y de verdad, el tema soledad mujer es un hit que creo que las mujeres tendrían mucho que revisar y que por eso muchas se vuelven posesivas con los hijos, con las hijas, con el marido, con los vecinos, con las amigas, con la escuela. Obsesivas con otras cosas, también el trabajo, en fin. Aquí me gustaría leerles el comentario que nos hace Ninita Pech en Facebook. Dice, es buenísimo el apartado del amor materno en el libro del arte de amar de Eric Fromm. Si no nos amamos a nosotras mismas, imposible amar a nadie, incluidos los hijos. Si no respetamos la vida de nuestros hijos, no estamos amándolos. Y también con la misma idea, Judith del Toro nos llama y dice, pienso como psicóloga y como mamá, que tenemos caducidad como educadoras, ya que los hijos llegan a cierta edad que ya se les ha enseñado lo que uno considera y después hay que dejarlos. No ser una mamá metiche ni controladora. No, bueno, pues importante escuchar los testimonios, ¿no? Pero bueno, entonces, ¿cuáles serían las herramientas que nosotros tendríamos que darles a nuestros hijos para que entonces ellos fueran autónomos? ¿Y qué herramientas tendríamos que tener nosotros ya como de final? Bárbara, yo pensaría que las mamás y bueno, los papás, ¿no? Ambos tendrían que estar pensando también en sus propias emociones, como los celos, las emociones de la dificultad a veces para renunciar, tener un propio proyecto de vida y que en la medida en que los papás puedan modelar, que se hacen cargo de sus emociones, que tienen un proyecto de vida, ese modelar es un modelo de identificación para los hijos y que en los momentos que vayan a vivir pérdidas, porque la vida está llena de pérdidas y duelos, digamos, tanto padres como hijos puedan en esa pérdida volverla a rellenar con un proyecto propio y no tener que agarrarse de algo para evitar un duelo, no tener que querer prolongar y que es permanecer en un estado infantil. Eso es lo que tendrían que hacer como sí, de pensar, los dos lados. ¿por qué me cuesta trabajo renunciar a esto? ¿Por qué me cuesta trabajo compartir a mi hijo? ¿Por qué me cuesta, por ejemplo, a lo mejor a una madre también le daría envidia que un hijo crezca, se supere y haga cosas que esa madre no pudo hacer. Y entonces la posesividad también sería un modo de sabotearlo. Y entonces también las mamás tendríamos que pensar, ¿cómo estoy yo viviendo mis emociones, mis frustraciones, mis propios duelos para hacerme cargo de ellos y no agarrarme de una prótesis hijo y entonces generar ese vínculo patológico? De alguna forma, yo creo que lo que estás diciendo es muy importante. Los seres humanos tenemos una serie de necesidades que necesitamos ir satisfaciendo en distintos momentos, a partir de nuestras necesidades biológicas, una serie de necesidades más específicamente humanas de relación, vinculación, aceptación, pertenencia, identidad, individualidad, un marco de referencia, un sistema de creencias y valores, y significado y trascendencia. Y de alguna forma, cuando satisfacemos esas necesidades y las satisfacemos en relación, esas necesidades satisfechas generan bienestar. Cuando no se satisfacen, generan malestar. Entonces lo que tenemos que hacer es ir ayudando a que sean ellos siendo capaces cada vez más de satisfacer por sí mismos esas necesidades y no estar satisfaciéndolas como si fueran incapaces. Y ahí en donde los niños son discapacitados es también promover que ellos vayan superando sus limitaciones en lugar de estar sobreprotegiéndolos, que cada vez los va a limitar más. Si ya de por sí tienen una limitación por una discapacidad física, cada vez van a ser más dependientes. Sí, muchas veces en una buena promoción de desarrollo y con programas de rehabilitación llegan a generarse chicos que pueden ser más independientes y autónomos en su desarrollo y en conseguir, inclusive hay contratos con instituciones que les dan trabajos accesibles a ellos, que algunos hijos sanos, pero que fueron hechos muy dependientes por ambos papás muchas veces, porque a veces no es el problema de uno solo, es el problema de ambos en un momento dado. Como ustedes lo han dicho, la relación, ¿no?, de los dos. Por favor, a forma de conclusión. Es necesario que los padres reconozcan las capacidades y los logros de los hijos para que puedan disfrutar conjuntamente
de la autonomía en la toma de decisiones en cada una de las etapas de su desarrollo, porque solamente así van a ser hijos y seres humanos creativos, autónomos y que disfrutan de la vida. Yo lo que diría es, no le pasemos la deuda a nuestros hijos ni a nadie, de nuestras propias carencias, de nuestros propios miedos, de nuestras propias limitaciones en nuestra familia de origen o con nuestra pareja. Y eso es lo que mucho hacemos padres y madres, pero sobre todo madres, tanto con hijos como con hijas. Nos da pavor la libertad y el goce de esa libertad desde muy pequeños. Un chiquito que agarra una taza y la lleva y a lo mejor la coloca o lo coloca mal y se le cae, es un chiquito que va a aprender. Y es un chiquito de 5 años, pero igual a los 15, igual a los 20, igual casado o no casado. La independencia, la libertad es algo que se disfruta, que se goza. No saboteemos esa libertad de nuestros hijos ni de ningún ser humano y no nos montemos en la vida del otro. Claro, porque si estoy generando hijos así, educando hijos así, también habla de que yo me estoy sintiendo sumamente mal conmigo misma y que entonces no puedo asumir mi propia vida. Y eso genera muchísimo dolor. Entonces yo invitaría a las mujeres a que revisaran qué hay dentro de ellas, que las lleva a tener ese miedo a los 5 años de que ese chiquito lleve esa taza a la mesa para empezar, porque si tengo ese miedo, entonces no lo voy a dejar ni a los 15, ni a los 20, ni nunca, ¿no? Entonces revisemos qué hay al interior de nosotras que nos lleva a reproducir ese pavor hacia los demás individuos, ¿no? Claro, muchísimas gracias, creo que sí. Oye, Cris, y también que a ver si nos ayudan a dejarle un mensaje a los hijos, porque por ejemplo nos dicen en el Twitter que su mamá nunca, un joven nos dice, mi mamá nunca ha tenido esposo, trabajo ni ingresos propios, ¿cómo me separo? Tengo 35 años y nos maltratamos diario. Sí, tiene que lidiar con la culpa. Tendríamos que ver que no es la responsabilidad del hijo resolver los problemas de la madre, ¿sí? Es importante que considere que la madre tiene que buscar ayuda y tiene que salir adelante por sí misma. Entonces sería ya como un periodo en el que él tendría que superar la culpa para que entonces pueda separarse. Oigan, les quiero agradecer muchísimo el que hayan estado el día de hoy aquí. De veras, gracias a todos y cada uno de ustedes. Fue un programa realmente muy lindo. Gracias a todo el público. Gracias, Andy. Gracias a ti, que siempre estás del otro lado de la pantalla. Yo soy Cristina Jauregui. Te veo la próxima semana aquí en Diálogos en Confianza. Hasta luego.